Bueno, otro viernes más que tenemos la bendición de poder reunirnos, poder compartir la palabra de Dios que nos alimente y que renueve nuestro pensamiento, nuestro espíritu. Y el título que tenemos aquí dice, Jesús, ten misericordia de nosotros. Justo la alabanza que poníamos al inicio de nuestra reunión decía que las misericordias de Dios son nuevas cada día y que más allá de el pesimismo, las pruebas por las que podamos estar pasando, debemos confiar en eso, que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y bueno, pues, comencemos a desarrollar el tema y la palabra la tenemos en Lucas 17 11 al 19 y es de los 10 leprosos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. De ahí hemos sacado el título, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, de aquí se pueden extraer varias enseñanzas, ¿no? Pero una de las cosas que vamos a hacer es una analogía de lo que es una enfermedad como la lepra, comparada, haciendo una analogía con el pecado, una comparación con el pecado. Y vamos a ir detectando cosas eh, que provocan la enfermedad, pero que también provoca el pecado. La, la lepra, como se menciona muchas veces en la Biblia, y la lepra en los tiempos de Jesús, en los tiempos de la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, era una enfermedad terrible, ¿no? Era una enfermedad que no tenía cura, si bien tengo entendido, ahora sí tiene cura, y era una enfermedad que aparecía poco a poco, aparecía con una mancha en la mano, en el rostro, y que poco a poco iba avanzando y después cundía por todo el cuerpo, y los enfermos de lepra ya no podían ni siquiera vivir dentro de las ciudades. Entonces la vida de un leproso iba deteriorándose totalmente, no solo en cuanto a salud, sino también socialmente, porque definitivamente no podían ya compartir con sus familias, tenían que vivir aislados en muchas series bíblicas o películas, se los ve viviendo en cuevas, porque por supuesto, o sea, no tenían casas, entonces vivían en cuevas, en situaciones terribles, viviendo de lo que la gente les podía llevar, y prácticamente aislados del mundo. Entonces, por eso decimos, primero vamos a hacer esa comparación con el pecado. Y la verdad que el pecado provoca exactamente lo mismo. El pecado aparece, así como la lepra, aparece con pequeños signos. Un día uno ve lo que no tiene que ver, tal vez en la computadora, en el internet, como siempre decimos, uno habla con quien no tiene que hablar, uno responde a un mensaje que no tiene que responder siendo casado, casada, ¿no? A un mensaje de alguien que de repente está mostrando interés, y aunque parece inofensivo, dice uno, bueno, un mensajito, ahora con el WhatsApp es así, ¿no? Un mensajito no va a hacer nada, además no estoy haciendo nada, nada malo, ¿qué de malo tiene hablar?
o ir como hemos dicho, ir a la fiesta de, 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 de los amigos, eso nuestro pastor decía, creo, en la última prédica, o sea, ir a un lugar donde sabemos que vamos a tener tentaciones, donde va a haber trago, por ejemplo, e ir engañándonos a nosotros mismos y diciendo, no, voy a ir un ratito nomás, ¿no? Y quién sabe, la primera vez sea cierto, la primera vez sea unos minutos, pero si continuamos, como decíamos el anterior viernes, acercándonos al fuego o al abismo, tarde o temprano terminaremos cayendo. Entonces, la, la semejanza de la lepra al pecado es esa, que aparece con un punto, aparece poco a poco, aparece poco a poco. eh, Al comienzo pareciera que es simplemente una manchita y que no va a afectar nuestra vida, pero luego, si nosotros le damos cabida a todo eso, eso va a ir cundiendo en nuestra vida y va a ir copando toda nuestra vida, va a ir copando toda nuestra vida y va a ir provocando las mismas consecuencias que la lepra, porque muy posiblemente hemos dicho que la lepra, una de las cosas era el aislamiento. Otra de las características de la lepra era que la gente perdía su sensibilidad. O sea, en las noches he leído y realmente me impresiona eso, que en las noches las personas, como vivían en cuevas, prácticamente alguna rata o algún animal podía estarle mordiendo el pie, comiéndose parte de su carne o parte de algún miembro de la persona, y la persona no se daba cuenta porque aparentemente perdía toda sensibilidad perdía toda sensibilidad en el miembro afectado. ¿No? Y bueno, que al final terminaba siendo todo el cuerpo. Entonces, como decimos, cada vez que el pecado aparece, cada vez que damos chance al pecado, el pecado aparece, no aparece de un momento a otro en su grado más degradante, ¿no? Si, si hablamos de otro ejemplo, por ejemplo, la pornografía, bueno, uno verá un día algo de un par de segundos, inclusive sentirá miedo de lo que está mirando, sentirá inclusive vergüenza de lo que está mirando y luego al día siguiente mira un poco más y al día siguiente mira un poco más y luego ya eh, se ve como un adicto de la pornografía, dando ese ejemplo, por ejemplo, ¿no? Y, y cada vez necesitará, o sea, se va adormeciendo su mente, su corazón ante esto. Y si al comienzo le dio miedo entrar a una de estas páginas pornográficas, por ejemplo, si le dio miedo entrar a estas o le dio vergüenza o dijo, ¿qué estoy haciendo? Al final vemos que cuando la lepra ha cundido, posiblemente esté entrando ya sin ninguna vergüenza, más bien desesperado de llegar a su casa. Había una película cristiana muy linda, Prueba de Fuego, que es una de las más conocidas, creo, y así aparece también en el internet, en la que uno de los personajes era adicto a la pornografía. Entonces llegaba a su casa, lo primero que hacía era abrir la computadora y, y por supuesto, al comienzo, de repente le será suficiente algunos desnudos, pero con el tiempo la conciencia se va adormeciendo. Y entonces cada vez estas personas necesitan algo más fuerte y más fuerte y más fuerte y aberraciones más fuertes, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con cualquier otra cosa. Por eso decíamos,
empezamos con un mensaje de WhatsApp y decimos, no, no es nada, al final este es un amigo, una amiga del trabajo. Y comenzamos a ingresar en ese mundo y luego la lepra ha cundido. Entonces, y la lepra, así como el pecado, nos aleja de las personas que queremos. Por supuesto, en esa película, esta persona que era adicta a la pornografía tenía serios problemas en su casa, ¿no? La persona que está comenzando a dar curso a un chat, seguramente es posible que hasta pierda a su familia. No de un momento a otro, pero cuando la lepra cunda, quién sabe, va a estar metido en una cueva, bueno, literalmente no en una cueva, pero literalmente aislado de los seres que ama. Y así es la lepra. Y bueno, seguiremos compartiendo y seguiremos yendo, profundizando en el tema. Y dice, Santiago 1:15, dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Lo que estábamos diciendo aquí, como siempre pongo unas notitas que me ayudan a recordar los puntos que queremos mostrar y hemos desarrollado esto, que el pecado es como la lepra o la lepra es como el pecado. Vamos perdiendo nuestra sensibilidad. Este versículo, Santiago 1:15, dice lo que habíamos explicado antes. Entonces, la concupiscencia prácticamente que es un pensamiento, después da, si vamos pensando, pensando y pensando, en algo que no está bien, tarde o temprano vamos a terminar cayendo en el pecado. Y el pecado da la luz da luz a la muerte. Entonces Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué dice esto? Que nos exhortemos, que vivamos en comunidad cristiana para que podamos tener ese apoyo de nuestros hermanos en Cristo. Definitivamente, una de las cosas, aparte de leer la Biblia, de tener una comunión, que eso creo que todos los viernes, todas las semanas hablamos de eso, una comunión a través de la oración y de la lectura de la Biblia, es importante tener una comunidad cristiana, porque me decían un refrán interesante que no lo conocía en mis 52 años, eh, y que dice, si te juntas con 5 ladrones, tú serás el sexto. Si te juntas con 5 borrachos, tú serás el sexto borracho. Si te juntas con 5 mujeriegos, tú serás el sexto mujeriego. Entonces, definitivamente debemos blindarnos con la palabra de Dios, con la oración, pero también estar juntos a personas que tienen nuestra misma fe y tienen nuestro mismo propósito de obedecer a nuestro Dios. Y aquí las notas que siguen sobre lo mismo, que cada vez nos adormecemos más o más. Hemos dado el ejemplo de la pornografía, el ejemplo de la infidelidad. Y poco a poco nos vamos aislando más porque el pecado va consumiendo nuestras vidas, igual que la lepra consumía la vida de estas personas. Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por supuesto que si pecamos, hay un muro que nos divide entre Dios y nosotros. Y de nada servirá que vayamos a la iglesia. De nada servirá llevar una vida de apariencias, ¿no? De hipocresía, como creo que vimos hace unas 4 semanas, ¿no?
de nada servirá, porque si pecamos, aunque vayamos a la iglesia, aunque aparentemente estemos llevando una vida de comunión con Cristo, definitivamente un muro se levantará entre nuestro Dios y nosotros. Y por supuesto que también serán estorbos para nuestra oración. Entonces es difícil. eh, a veces nos preguntamos por qué no estamos recibiendo bendición. Obviamente, a veces, y siempre lo decimos, podemos ser obedientes y puede que Dios quiera pulir nuestro carácter, prepararnos para una misión más importante y que llegue la prueba sin que estemos haciendo nada malo. Pero muchas veces cuando nosotros sabemos que tenemos algún pecado oculto, y pese, no sé, me ha pasado, ¿no? Y aún así, muchas veces tenemos la ceguera de preguntarnos, ¿por qué no está llegando la bendición? ¿Por qué esto no cambia? Y es porque seguramente tenemos un pecado, como le pasó al pueblo hebreo cuando Josué se enfrentó en una batalla ah, con una de las poblaciones del pueblo de Canaán, y Jehová dijo, Dios dijo, no traigan nada de las cosas que estén en ese pueblo, no traigan joyas, no traigan nada. Y parte de eh, una persona del ejército de Josué, si no me equivoco, se llamaba Acán, se trajo tesoros diciendo nadie lo va a notar, nadie lo va a notar, lo llevó a su tienda porque vivían en tiendas en el desierto y las enterró y dijo nadie lo va a notar. La siguiente batalla que era con un ejército más débil, perdió el ejército de Josué, del pueblo de Dios, perdió con un ejército mucho más débil. En oración Dios le dijo a Josué, es que hay un pecado oculto. Y bueno, hasta que al final detectaron a esta persona que hizo lo que Dios, mejor dicho, había prohibido. Y bueno, la bendición y la protección, la cobertura de Dios se fue por ese pecado de esta persona acá. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí hay un montón de tela para cortar, ¿no? O sea, te crees bueno, eh, porque hay personas, ¿no? Que se creen buenas y hay personas que se creen buenas. Es más, la mayor parte cuando uno les predica y dice, no, pero yo, hay las frases célebres, las frases repetitivas que alguna vez las digo. Una es, por favor, respeta mi relación con Dios, y yo me relaciono con Dios a mi manera. Esa es una que la he escuchado muchas veces, ¿no? Y otra es, em, o sea, cuando se confronta a la gente con el hecho de que todos somos pecadores, otra respuesta típica es, yo nunca he robado, yo nunca he matado, ¿no? O sea, no digo que todas las personas lo digan, pero son frases que uno escucha y que creen que solo el no cometer delitos, el no cometer delitos, porque una cosa son los pecados y otra cosa son los pecados que además son delitos, ¿no? Humanos. La fornicación, por lo menos en este tiempo, es pecado, pero no es delito, ¿no? Y en cambio el asesinato es pecado y además es delito. Y hay gente que confunde que el no haber cometido delitos significa que no son pecadores, o sea que todo está bien, o sea que no hay nada de qué arrepentirse. Y en realidad esa es la actitud que posiblemente haga que nosotros perdamos la salvación, que es un regalo que está para todos, es un regalo ahí
que está disponible para todos y que es muy fácil de conseguirlo, como siempre decimos, bueno, y ahora lo vamos a decir a la mitad de la reunión, es muy sencillo. El Evangelio de la Salvación es, te arrepientes de tus pecados y reconoces a Cristo como tu Salvador. Nada más. Es tan sencillo como eso, pero es increíble que tal vez muchas personas lo pierdan por la soberbia de su corazón. Y la soberbia radica justamente en esto, en decir, yo soy bueno, yo no necesito. O sea, tal vez hasta dice, y yo me acuerdo, y no sé si un día verá mi primo estos videos, pero me acuerdo que un primo que ya era cristiano me hizo hacer esta oración, ¿no? Tú necesitas ser salvo y tienes que hacer esta oración, me arrepiento de mis pecados y acepto a Cristo en mi corazón. Bueno, simplificado. Y bueno, lo hice casi hasta renegando, ¿no? O sea, decía, este tipo me obliga a hacer esto. Y, y bueno, porque yo no creía que necesitaba el perdón de Dios. Y este versículo, eso es lo que dice. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y haciendo una analogía con la lectura que teníamos al comienzo de los 10 leprosos eran enfermos, no había ninguno sano. Los 10 leprosos eran enfermos como todos somos pecadores. Entonces, ninguno de nosotros es bueno. Todos somos pecadores y para obtener la salvación, lo único que tenemos que hacer es tener la humildad en nuestro corazón. ¿Cuál fue la diferencia entre el ladrón, entre comillas, bueno y el ladrón malo? El uno, que es la soberbia de su corazón, permaneció hasta el último minuto de su vida. Y del otro, que aunque pecador, ladrón, por eso lo estaban crucificando, su corazón se ablandó, su corazón se humilló ante Dios en el último, ante Jesús en el último minuto de su vida. Y fue suficiente eso para que Jesús, siempre me emociona recordar lo que Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es la prueba, esa es la parte de la palabra de Dios, de la Biblia, que confirma que lo único que necesita Jesús es que nosotros tengamos un corazón humilde, nada más. Hechos 4 al 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:2 dice, no hay otra manera de salvarse. No hay con buenas obras, no hay con indulgencias, como tal vez en el pasado, en el medioevo, compraban sus indulgencias, dando ofrendas, no hay, como ahora lamentablemente, hay mm, comerciantes de la fe, ¿no? Que piden ofrendas, que piden, mande su ofrenda y, y sea salvo, sea sano. Entonces, no existe eso. Solo con Jesús podemos ser salvos. Solo Jesús puede salvarte y ya hemos hablado de qué tenemos que hacer para ser salvos. Lo que hizo el ladrón arrepentido, así de sencillo. Que nuestro corazón no sea el del ladrón soberbio, que seguía insultando, que seguía sin arrepentirse y no se arrepintió hasta el último minuto. Y Jesús, una cosa que me olvidaba, un pastor, cuando un día escuché una prédica respecto a eso, a ese tema de la crucifixión, dijo, cuando uno es necio, Jesús guarda silencio, Dios guarda silencio. Por supuesto, Jesús no le dijo nada, lo insultaba, lo agredía, veía su mala actitud, y Jesús, Dios, permanece en silencio, no nos responde a nada. En cambio, a la humildad, Jesús respondió ese mismo instante. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, lo que decíamos.
para cualquier persona que dice, nunca he robado, nunca he matado, no he hecho nada malo en mi vida, entonces yo no tengo nada de qué arrepentirme. Entonces, este versículo dice que nosotros nos engañamos a nosotros mismos, porque sabemos en el Sermón del Monte, decía Jesús, o sea, el Sermón del Monte es tan terrible porque ahí es donde se afianza esto de que todos somos pecadores, porque dice, eh, si alguno dice que el adulterio es meterse con la mujer del prójimo, yo les digo que mirar con deseo a una mujer has adulterado en tu corazón. ¿Quién no ha hecho eso alguna vez? Entonces, o le dice el otro, la palabra, la ley dice que si matas a una persona, es pecado, pero yo te digo que si odias, que si insultas, que si tratas mal, obviamente estoy parafraseando, ¿no? Pero podemos revisar el Sermón del Monte y en pocas palabras Jesús dice, el que tiene una mala actitud con su prójimo ya ha cometido asesinato en su corazón. Entonces, ¿quién no se ha enojado alguna vez con alguien? Todo el tiempo nos pasa eso. Bueno, hablo por mí, ¿no? Pero yo creo que muchas personas también muchas veces pierden los estribos eh, el- y se enojan con el prójimo, ya han asesinado en su corazón. De ese sermón del monte es uno de los respaldos, diríamos, ¿no? Los versículos que respaldan esto de que todos somos pecadores, porque ¿quién no ha hecho eso? ¿No? Tal vez algunos en el Sermón del Monte decía otro pastor que es muy gracioso y decía, bueno, yo me salvo, ¿no? Del adulterio porque yo nunca la he engañado a mi mujer, pero ya cuando puso lo de la mirada a Jesús, ya ahí no se salvaba nadie. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Todo lo que hemos estado diciendo. El que encubre sus pecados, el que dice, no, yo, yo no tengo nada de qué arrepentirme, o el que los oculta, no prosperará, mas el que confiesa y se aparta, ¿qué tan difícil es eso? Porque obviamente creo que una primera parte de nuestro carácter es decir, no, nosotros tener un punto ciego, ¿no? Eh, de decir, no, no, yo no tengo problemas, yo no tengo defectos. El siguiente paso lo veía en un curso de consejería bíblica, ¿no? El siguiente paso es que ya acepta que tiene problemas, pero qué difícil es apartarse del pecado. O sea, ya uno dice, sí, tengo esta debilidad, pero apartarse es complicado, solo se lo puede hacer agarrados de la mano de Dios. Entonces, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Salmos 51:3, salmos que han sido escritos por el rey David, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El primer paso es reconocer nuestras rebeliones, reconocer nuestro pecado. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Reconocer que hemos pecado contra Dios. Salmo 51:10, todos de David, ¿no? Sabemos que David cometió grandes errores y aún así es llamado eh, conforme, que era un hombre conforme a la voluntad de Dios, porque ir conforme a la voluntad de Dios no significa que seamos perfectos, nadie lo es, pero es esa persona que busca dentro de sus errores, dentro de sus caídas, busca y persevera para hacer la voluntad de Dios. Cree, Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Reconocemos nuestro pecado y luego el único que puede renovar nuestro espíritu es Dios, ¿no? Aquí tenemos unas notitas. Por supuesto que no hay perdón
de pecados si no los reconocemos? ¿Qué nos va a perdonar Dios si pensamos que somos perfectos, que nuestra vida es intachable, que definitivamente no cometemos ningún pecado, ningún error, no lastimamos nunca a las personas, que no nos hemos alejado de la palabra de Dios y eso es imposible, ¿no? Ahora aquí hay algo que lo puse en mayúsculas para acordarme y era que volviendo al texto que hemos leído al comienzo, eh, una vez que reconocemos que estamos enfermos como los leprosos, que admitimos que somos pecadores, que le pedimos a Dios que tenga, y era el título de la palabra que estamos compartiendo hoy, le pedimos misericordia a Jesús, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Jesús les dice, vayan, preséntense en el templo y con fe, o sea, uno se presentaba en el templo para ir y mostrar que uno ya estaba sano. Una reacción que tal vez muchos hubiéramos tenido es, pero Jesús, sáname ahorita, ¿no? O sea, y además, ¿para qué voy a ir al templo si sigo enfermo? Entonces, Jesús les manda para que den un paso en fe, y eso es lo que cuesta tanto, ¿no? Caminar en fe, ir al templo como si estuviéramos sanos, pero sabiendo que estamos enfermos todavía, y pero sabiendo que tenemos la promesa de Jesús. Realmente para mí es tan difícil esta parte, porque yo sería uno de los leprosos que creo que tal vez ni iría, no, pero si sigo enfermo, ¿para qué voy a ir? ¿No? ¿Y para qué voy a ir? Y bueno, iré al templo a presentarme cuando esté sano, pero a Dios le encanta que demos esos pasos en fe. Es fácil decirlo, entiendo la lógica de eso, pero personalmente a mí me cuesta mucho y de repente a muchos también, pero bueno, en oración tendremos que ir mejorando en eso, dar ese paso en fe, lo cual no significa obligar a Dios a cosas a que haga cosas que a nosotros nos parecen bien y tal vez a Él no, ¿no? Ujú. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Necesitamos arrepentirnos y apartarnos del pecado, transformar nuestro espíritu. ¿A través de qué? De la oración y de su palabra. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué necesita? Nuestro espíritu humilde, que pidamos perdón, que tengamos el propósito de apartarnos del pecado y de estar totalmente embarrados, apareceremos limpios, como dice Jesús, la palabra. Juan 3:16 al 18. De tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito para que el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito. Entonces, he escuchado a muchos pastores decir, creer no es solo creer, ya hemos dicho, todo el mundo en este país dice que cree en Dios, ¿no? Es seguir, es ser un seguidor de Jesús. Y eso implica compromiso. Romanos 10:9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por supuesto, si realmente creemos como el ladrón arrepentido, que creyó de verdad y le dice, Jesús, por favor, cuando estés sentado en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús que le dice, hoy mismo estarás en el paraíso. ¿Qué hizo el ladrón? Obviamente, con su boca confesó lo que su corazón creía y que Jesús era su Salvador.
Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Podemos tener el currículum más prontuariado de la historia, pero el momento en que Jesús entra en nuestra vida, todo eso queda atrás y todo es hecho nuevo. Y es increíble que uno lo siente así. Y cuando ve de otras personas, es increíble que también se ve así. Se, Jesús lo limpia todo, lo borra todo. No sé si les ha pasado, y nos deben mirar así las personas con las que de repente hemos compartido cosas que no estaban bien, ¿no? Cualquier cosa, no sé, que hemos sido compañeros de pecado con amigos o otras personas, parejas, no sé. Y cuando se produce esta transformación es increíble que ya ni siquiera uno pareciera que está hablando con la persona que alguna vez conoció. Es más, ni siquiera se acuerda de todo lo que en algún momento, entre comillas, habíamos compartido, porque ya es una persona nueva. Salmos 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis agresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué dices, David? Que mientras ocultó su pecado, realmente sufría, era una persona demacrada, era una persona en la cual no se veía la luz. Cuando reconoció, se arrepintió, volvió a estar iluminado por Dios, por su amor. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Cuando pecamos, podemos ir al trono de la gracia para pedir perdón. Sin embargo, no finjamos, y este versículo dice, Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y finalmente, Cristo nuestro abogado. Cristo es, si pecamos, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si caemos, tenemos nuestro abogado, tenemos quien nos puede levantar si nos arrepentimos, si nos alejamos del pecado. Pero hemos visto que el pecado es como una enfermedad, es como la lepra, nos aísla, denigra nuestras vidas, pero en comunión con Cristo, Él nos puede salvar. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra que hemos compartido, Señor, y te pedimos que tú seas nuestro abogado, Señor, que siempre estemos agarrados